Hola con todos quienes estén visualizando hoy en un nuevo capítulo. Abordaremos lo que son estacionamientos. Esto será en base al libro de Ingeniería del Tránsito de Cali Mayor. Se encuentra en el capítulo 14. Siendo más específico para quienes deseen investigar o deseen abordar este tema, está en la página 548. Bueno, mi nombre es Carlos Arias y vamos a ver lo que son generalidades, definiciones, tipos de estacionamiento, oferta y demanda, normas, así como el respectivo cálculo de cada uno de estos ítems. Les invito a que estén muy atentos, suban el volumen y empecemos. Primeramente, como una breve introducción o un abreboca de lo que va a ser este capítulo, debemos de conocer que los tres elementos básicos que componen la planta física de cualquier sistema de transporte en sí vendrían a ser, están definidos como el vehículo, la vía y el terminal. Para un sistema de transporte por calle, una carretera, la terminal es lo que conocemos como un espacio de estacionamiento. ¿Qué es esto? Esto nos indica el comienzo o el final de un determinado viaje. Quiere decir, podríamos poner por ejemplo el punto de aparcamiento en la universidad, para que me comprendan mejor. Es el final de nuestro viaje, desde que salimos al recorrido de nuestra casa hasta llegar a ese punto y dejar ahí estacionado el vehículo. Y al mismo tiempo se convierte en el comienzo o el inicio de otro recorrido, ya que de ahí partimos nuevamente para el regreso o para ir a otro lugar. Este espacio o dicho espacio de estacionamiento puede estar ubicado en la calle, en un carril adyacente o en algunos casos puede ser que se encuentre ubicado en garajes, edificios, lotes, entre otros. Otro punto importante que se debe de mencionar en cuanto a una relación al tiempo es que todo plan de vialidad urbana debe considerar la construcción o habilitación de por lo menos un cierto lugar de aparcamiento o estacionamiento, debido a que se considera que de las 24 horas del día un vehículo particularmente puede pasar a estacionado aproximadamente 21 horas, ya que únicamente utilizamos este medio de transporte, como su nombre lo dice, para transportarnos. Y esto sucede más en lo que es dentro de la ciudad, dentro de la ciudad donde vivimos, donde pasamos cotidianamente el día a día. Ya que llegamos a nuestro lugar de trabajo, el vehículo pasa estacionado. Regresamos a casa, el vehículo pasa estacionado. La mayor parte del tiempo el vehículo pasa estacionado, salvo que se haga un viaje a otra ciudad o un interprovincial, sería la excepción. Bueno, para que un sistema de transporte automotor sea eficiente, debe disponer de espacios adecuados de estacionamiento. Todos aquellos lugares donde se generen viajes, pues de lo contrario los efectos resultantes de las demoras, la congestión y los costos adicionales asociados influirían en la eficiencia de este punto de estacionamiento. Para recalcar igual un dato importante que debo mencionar es que en nuestras ciudades el sistema de transporte automotor ha incrementado el número de vehículos privados, a tal punto que ha invadido centros urbanos, rebasando la capacidad de la infraestructura vial, lo que provoca como consecuencia una difícil circulación. Esto genera grande demanda de espacios para estacionarse, también como consecuencia. Y así surge la necesidad de reglamentar los estacionamientos.
en las calles, condicionar con tiempos, con tarifas, construir edificios o espacios que permitan satisfacer esas demandas. Es lógico que un conjunto de viviendas generen una gran demanda de estacionamiento. Entre más grande es la ciudad, mayor va a ser esta demanda, quiero decir. El error que cometemos la mayoría es en no planificar bien esto y proveerlo. Bueno, a continuación pasaremos al siguiente ítem que corresponde a lo que son las definiciones. Estos conceptos nos ayudarán a entender mejor durante el desarrollo de todo este capítulo. Bueno, primeramente comenzamos con el concepto protagonista, que es de lo que trata todo este capítulo, lo que es un estacionamiento. Puede definirse al estacionamiento como el espacio físico donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera. Esto tiene sus excepciones, cabe recalcar. Otra definición de estacionamiento que también hace parte es que es el lugar o parte de la vía pública de un centro urbano destinada para aparcar todo tipo de vehículo. Entonces creo que ambos conceptos se complementan muy bien, ya que dejar el vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera no es algo que suceda frecuentemente. Y esto depende del lugar, si es que es la vía pública, un lugar privado. Por eso el segundo concepto le complementa. Bien, a continuación, las siguientes definiciones nos van a ayudar a entender durante todo el capítulo que vamos a desarrollar. Primero, acomodador se entiende como el empleado que a la entrada y a la salida de un estacionamiento público estaciona y saca el vehículo. Esto también podríamos verlo como un servicio de valet, en otras palabras. En cuanto al ángulo de estacionamiento, se entiende por el ángulo que forma el eje longitudinal del vehículo estacionado con el pasillo de circulación. Autoestacionamiento es el estacionamiento de autoservicio en el que el propio usuario estaciona y saca el vehículo. Esto ya es contrario a lo de acomodador. Estacionamiento en batería es el estacionamiento de vehículos lado a lado formando un ángulo del frente o en la parte trasera con la circulación. Caseta de cobro, local que aloja a la persona que controla la entrada o salida de estacionamientos y que cobra el importe del mismo. Cajón de estacionamiento, es el espacio que está destinado para estacionar un vehículo. A este espacio donde va a aparcar el vehículo le llamamos cajón, sería uno solo de estos. Tenemos, como muestra el esquema, un espacio cerrado, tenemos el espacio en T o una línea sencilla abierta. Cordón de estacionamiento. El estacionamiento de vehículos uno tras otro en paralelo o longitudinalmente a la circulación vehicular es lo que conocemos como cordón. Esto va más de acuerdo a la disposición en que se ubiquen los vehículos. Como vemos aquí están en horizontal y paralelo uno a otro. Parquímetro es el aparato o mecanismo medidor del tiempo transcurrido mediante la inserción de monedas, tarjetas electrónicas, tarjetas de débito o crédito, mensajes de texto, desde un teléfono móvil, internet, y esto es para medir el tiempo que un vehículo está estacionado. Es la función que cumple. Este es un parquímetro no tan actual, es muy parecido a un modelo antiguo. Actualmente ya hay parquímetros digitales
y así. Ya lo veremos a continuación. Rotación es el número de veces al día en que se utiliza un espacio de estacionamiento. Esto equivale al número de vehículos que lo utilizan en ese lapso. Concepto muy importante. Estacionamiento en la calle. Como su nombre lo dice, es el estacionamiento que se hace en la vía pública destinada comúnmente al tránsito de vehículos. Es, como vemos, el estacionamiento en la calle, también serían los que están en la parte de acá, provocan en sí un espacio menos de circulación. Estacionamiento fuera de la calle. Igual su nombre lo dice prácticamente todo. Es el estacionamiento que se hace fuera de la vía pública en lotes o edificios. Hay muchos más conceptos dentro de lo que es esta temática. Sin embargo, yo he considerado que estos son los más importantes. Tenemos lo que es circulación vertical, el claro. Tenemos también lo que es el edificio de estacionamiento, lote de estacionamiento, la rampa, pasillo, rotación. Sin embargo, yo he considerado que los más importantes son estos de aquí, nos permitirán entender mucho mejor nuestro tema. Bueno, algo muy importante que vale la pena mencionar es que existen diferentes tipos de estacionamiento. Tradicionalmente los primeros estacionamientos que existieron fueron, por así decirlo, las mismas calles. Estas ubicaban los vehículos adyacentes a las aceras o frente a las instalaciones comerciales donde trabajaba la gente y bajaba de su vehículo para ir a su lugar de trabajo. A propósito de esto, pues los dos tipos de estacionamientos que existen son los estacionamientos en la vía pública y los estacionamientos fuera de la vía pública, que ya lo veremos en un momento. Con respecto a los estacionamientos de la vía pública, poco a poco comenzaron a aumentar más este número de vehículos y esto hacía que vaya disminuyendo la capacidad de esta vía, de esta carretera, para poder contener esta cantidad de vehículos. Una recomendación que surge igual de esto es que si es que las calles son angostas, son muy pequeñas, el estacionamiento debe ser paralelo, ya que si es que se prueba un estacionamiento en un ángulo, representaría un mayor riesgo de que haya un accidente. Igualmente, si es que se estacionaran los vehículos de manera lateral, en cambio ocuparían más espacio de la vía. Muy bien. Conociendo esto respecto a los estacionamientos en la vía pública, se subdivide en dos grupos: los estacionamientos libres y controlados. En cuanto al estacionamiento libre, no existe ninguna restricción para dejar un vehículo cerca de la acera. Uno puede llegar y parquear su vehículo normalmente y ahí quedaría. Sin embargo, esto tiene una consecuencia un poco negativa, y es que a pesar de que es ideal para los conductores, o sea, no tienen que pagar nada y dejar ahí nomás su vehículo, el uso de esto no es equitativo y un usuario podría demorar más que otro en el uso de este estacionamiento. Es decir, que si todos estos vehículos permanecen aquí todo el resto del día, yo nunca podría parquear mi vehículo en esta zona. Entonces no es algo muy equitativo. También en base a esto es porque surge el estacionamiento en la vía pública, pero controlado. ¿A qué me refiero con controlado? Es que se dispone de señales o dispositivos que registren su tiempo de utilización. Esto ayuda a que el número de vehículos que se pueden estacionar en la calle sea mayor, porque mientras menos sea el tiempo que dure
estacionado un vehículo, son más usuarios los que pueden acceder a esta zona de parking o de estacionamiento. Existen ciertos dispositivos, incluso normas y leyes que se han creado para esto. Algo muy útil y que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo son los parquímetros, como ya mencionábamos anteriormente. Tradicionalmente eran aparatos mecánicos con un sistema de reloj asociado a monedas. Estos se ubicaban a una distancia comprendida, entre 30 y 60 centímetros de la guarnición de la esquina lateral del cajón. Y cuando son de cabeza doble se ubican entre los dos cajones a una distancia de 30 a 60 centímetros. Aquí como tenemos un esquema de las dimensiones para la ubicación del parquímetro con respecto al cajón de estacionamiento. Hoy en día los parquímetros tradicionales han sido reemplazados por parquímetros electrónicos y digitales, como es el que podemos observar en esta imagen. Igual estos ahora lanzan mediante una aplicación mensajes de texto a tu teléfono, se pueden pagar vía internet, teléfono móvil, así, los avances tecnológicos. Bueno, también han surgido normativas respecto o nuevas metodologías respecto al estacionamiento controlado. Ya todos conocemos el CIMER, que se encuentra en la ciudad de Loja. Sería una de estas formas de control. ¿Todo esto para qué va? Con esto se logra que la gente, que más gente salga beneficiada, como decía anteriormente. Pues ya que les va a costar su dinero, el público va a limitar su tiempo para realizar rápido sus cosas y así poder desocupar pronto el lugar de estacionamiento y otra persona va a poder acceder a él. Bien. Ahora, esto es con respecto a la vía pública. Ahora tratando del estacionamiento fuera de la vía pública, este es la causa directa de disminuir los estacionamientos en la calle. Estos pueden ubicarse en lotes, previos baldíos. Aquí tenemos un lote, un previo baldío. El suelo tiene material granular, grava. Pueden ubicarse en edificios, a las afueras de un centro comercial. También se tiene bastante este tema de los parqueaderos. Aquí la superficie en cambio ya es pavimentada. Con superficies pavimentadas o terrazas, como veíamos anteriormente, tienen que estar especialmente acondicionadas. Pueden ser de un servicio público o privado, operados por un autoservicio o acomodadores, que ya veíamos el concepto de acomodador, utilizados por usuario de corta o mediana duración. De corta duración podríamos clasificar a esta parte del centro comercial como la familia que llega, hace sus compras, sale, se retira. Público de alta duración. Algo privado podría ser debajo de en un edificio de trabajo en el subsuelo, y llega, estaciona su carro y se dirige a su oficina a realizar su trabajo. En edificios de estacionamiento estos se construyen usualmente en forma subterránea o arriba del nivel de la calle, especialmente condicionados en tal forma de que queden en una ubicación propicia. Estos edificios se ubican centros de negocios, ciudades, y ayudan a eliminar la circulación innecesaria de vehículos. Tratan de encontrar un lugar en donde estacionarse y por lo tanto mejoran el nivel de servicio en las calles cercanas. Esto en cuanto a los estacionamientos fuera de la vía pública. Ahora abordaremos lo correspondiente a la oferta y demanda, un tema muy importante a tratar cuando estamos hablando lo que corresponde a estacionamientos. Y bien, pues ¿qué es la oferta y demanda? Entendemos por oferta los espacios disponibles de estacionamiento, tanto en la vía pública como fuera de ella.
¿Y cómo podemos cuantificar esto? Se lleva a cabo un inventario físico de los espacios de estacionamiento disponibles. En cambio, para estacionamientos en la calle se realiza un inventario de espacios existentes, como también podríamos decirle. Este inventario se realiza recorriendo la calle por calle, cada una de ellas, y se mide su longitud total, y se le resta la longitud de los espacios de estacionamiento prohibido, y se deduce de ahí el número de vehículos que caben en esa longitud de espacios disponibles. Para los estacionamientos fuera de la calle, en cambio, o estacionamientos privados, lo que se podría hacer es hablar directamente con la administración del estacionamiento o contando directamente el número de espacios disponibles. Ellos nos ayudarían también pues con un inventario. Adicional a esto, estos inventarios del número de espacios existentes deben ser acompañados estrictamente con la ayuda de un mapa o un plan que nos indique la zona en donde se está realizando este estudio. En cuanto a la demanda, esta representa la necesidad de espacios para estacionarse o el número de vehículos que desean estacionarse con cierta duración o para un objeto en específico. ¿Esto cómo se realiza? En cambio, ¿cómo podemos medir, mesurar, cuantificar la demanda? Esto es haciendo observaciones en varios puntos de la zona de estudio y vamos a tener que medir la frecuencia de los estacionamientos, recorrer 1, 2, 3 o 4 cuadras viendo todos los vehículos estacionados, anotando la hora en que ingresaron y la hora de salida de cada uno de ellos. De esta manera determinamos una duración promedio de estacionamiento para todos estos vehículos. Bien, conocido ahora sí lo que es oferta y demanda, vamos a abordar algunos de los parámetros que podemos determinar mediante estos dos términos. Para ello nos ayudaremos directamente desde el libro de Cali Mayor para ver las fórmulas. Bien, conocida la oferta y la demanda, podemos determinar el índice de rotación, que es el número de veces que se usa dicho espacio durante un lapso de tiempo determinado. Siendo así que el índice de rotación I sub R va a ser igual al cociente entre la demanda y la oferta, siendo la demanda el número de vehículos que se estacionan y la oferta el número de espacios para estacionarse. También podemos expresar estos mismos términos como V sub I más V sub E sobre C, siendo V sub I el número de vehículos estacionados al inicio del estudio y V sub E el número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio, y C la capacidad del estacionamiento en número de cajones. Como vemos, la demanda va a ser igual a V sub I más V sub E y la oferta va a ser equivalente a C. Recordemos muy bien esto, oferta equivalente a C. Bien. Ahora, si es que la demanda se especifica para una hora absoluta como un promedio horario, las unidades en que debe quedar esta expresión de índice de rotación va a ser en vehículos hora o por cajón. También es importante definir la duración absoluta o media del estacionamiento, D sub E, duración absoluta, igual al cociente entre 1 sobre I sub R o índice de rotación. Si sustituimos las unidades para índice de rotación 1 sobre vehículos hora cajón, tenemos que las unidades para la duración va a ser igual a horas por cajón por vehículo. Igualmente, debemos de expresar la utilización de la capacidad del estacionamiento. U sub C, utilización. Esto va a ser igual a oferta menos cajones vacíos sobre oferta. Ya recordamos lo que dijimos anteriormente, que ofertas va a equivaler a C, por lo que tendríamos reemplazando C menos cajones vacíos sobre C. En otras palabras, el I sub C utilización indica el grado de ocupación que puede tener un determinado estacionamiento. A continuación, un ejercicio para aclarar estos temas. A continuación, desarrollaremos el siguiente ejemplo para sustentar con el aprendizaje de lo que hemos visto. La siguiente actividad dice, ejemplo 14.1, tomado del libro de Cali Mayor del capítulo 14 de estacionamientos. Un determinado espacio de estacionamiento es usado durante 4 horas continuas. Así, en la primera hora por 3 vehículos, en la segunda hora por 2 vehículos, en la tercera hora por 3 vehículos y en la cuarta hora por 3 vehículos. Primero debemos de identificar estas variables.
Eh, Como estamos viendo, nos dice que un determinado espacio de estacionamiento. Recurrimos entonces a la definición del índice de rotación, que nos dice que es igual a la demanda sobre oferta, siendo la demanda el número de vehículos que se estacionan y la oferta el número de espacios para estacionar. El número de vehículos que se estacionan en un mismo espacio de aparcamiento, es decir, 3 vehículos, 2 vehículos, 3, 4 vehículos, por lo que hacemos una adición, una suma. Tenemos 12 vehículos que se estacionan en un determinado espacio de estacionamiento. Se refiere en cuanto a la oferta, identificamos un espacio. Número de espacios para estacionarse, 1. Entonces aplicamos la fórmula de manera normal y tenemos un índice de rotación de 12 vehículos por cajón. Muy bien. Ahora vamos a determinar el índice de rotación promedio. Esto va a ser teniendo en cuenta las 4 horas consecutivas en las que estos vehículos ocupan este estacionamiento. El índice de rotación promedio ya se determina utilizando lo que sería en función de las 4 horas. ¿Y qué es lo que dividimos para las 4 horas? El número de vehículos que se estacionan por hora. Entonces vamos a tener igual 3 más 2 más 3 más 4 en la cuarta hora, número de vehículos, divididos para las 4 horas que han transcurrido, y esto a su vez dividido para un cajón, que es en donde se está calculando y donde se ha producido todo esto. Como tenemos un número de 4 horas, igual determinamos para 12 vehículos un cajón en 4 horas. Tenemos un índice de rotación promedio de 3 vehículos por hora y cajón. Finalmente hemos llegado a lo correspondiente a las normas de proyecto. Estas nos van a establecer ciertos límites en cuanto a las dimensiones y a las dimensiones y magnitudes que debe tener un estacionamiento para quienes queramos proyectarnos a diseñar uno. Bueno, es importante mencionar que esto se realiza en base a estudios del Departamento del Distrito Federal, donde se analizaron diferentes tipos de automóviles registrados en la Ciudad de México. Tomando en cuenta el pronóstico de porcentajes de los tipos de automóviles, vamos a dar una recomendación de las siguientes dimensiones. Primeramente tenemos las dimensiones mínimas de los cajones de estacionamiento. Estas vendrán dependiendo del tipo de automóvil, si es que es grande o pequeño. Y también del tipo de cajón, si es que es a batería o en cordón. Para automóvil grande a batería, la dimensión es de 5 por 2.4 y en cordón de 6 por 2.4. Mientras que para automóviles pequeños, las dimensiones en batería son de 4.2 por 2.2 y de 5 por 2. Igualmente tenemos las dimensiones mínimas para los pasillos de estacionamiento, que es por donde van a circular los vehículos para ir buscando el lugar donde parquear. Tenemos los diferentes ángulos de cajón y esto va a estar en función del tipo de automóvil, si es grande o si es pequeño. Ángulos de cajón tenemos de 30, 45, 60 y 90 grados, mientras que el tipo de automóvil igual tenemos para grande y pequeño. Una recomendación que damos para esto es que se recomienda proyectar para automóviles grandes y medianos. Si es que existen limitaciones de espacio disponible, puede destinarse una parte del mismo estacionamiento para automóviles pequeños. En base a lo mencionado anteriormente, aquí tenemos las distintas dimensiones mínimas de cajones de estacionamiento y estas también se encuentran en base al ángulo. Aquí tenemos para un ángulo de cajón de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados y un ángulo de cajón de 90 grados. En el ángulo de cajón de 90 grados es donde se producen las dimensiones de cajón que podemos adaptar a cajón en cordón, dependiendo del tipo de vehículo. Aquí tenemos los 5 de ancho por 2.40 de alto, que esto sería para un vehículo grande. De igual forma tenemos aquí los 5 de ancho y 2.40 de alto, que sería para un vehículo grande. La diferencia es que este ángulo de cajón en cambio son de 30 grados, 45, 60 respectivamente.
Para vehículo pequeño, lo único que se alteraría o cambiaría aquí sería esta dimensión de cajón. Y para cordón, para vehículo pequeño, igual estas dimensiones de aquí cambiarían a 6 por 2.4 en vehículo grande y a 5 por 2 metros en vehículo pequeño. Finalmente, como recomendaciones generales de diseño, debemos tomar en cuenta las siguientes. Tenemos diferentes tipos de rampas rectas entre pisos, rectas entre medias plantas o alturas alternas, rampas helicoidales, rampas en propina rampa por medios mecánicos. Igual tenemos pendientes de máximas de las rampas. En el estacionamiento para autoservicios se considera una pendiente del 13%, estacionamiento para empleados del 15%, estacionamiento en la propia rampa del 6%. Una tercera consideración es la anchura mínima de las separadoras centrales. La rampa con doble sentido de circulación debe tener una línea separadora central con un ancho mínimo de 30 centímetros en rampas rectas y de 45 centímetros en rampas curvas. Altura mínima de las guarniciones, esta debe ser de 15 centímetros. Anchura mínima de las banquetas laterales, en recta 30 centímetros y en curva 50 centímetros. Altura libre de los pisos, en el primer piso es de 2.65 metros y en los demás pisos la altura libre de pisos debe ser de 2.10 metros como mínimo. La superficie mínima es recomendable para un edificio de estacionamiento con rampas de 930 metros cuadrados, 31 por 31 metros, el ancho de superficie mínima, mientras el ancho mínimo de las rampas será de 2.5 metros por carril. Para los pasillos de circulación, el radio de giro mínimo es de 7.50 metros y la anchura mínima libre de 3.50 metros. En rampas helicoidales, el radio de giro mínimo del eje del carril interior es de 7.50 metros, la anchura mínima del carril interior de 3.50 metros, el ancho mínimo del carril exterior de 3.20 metros y la sobrelevación máxima debe ser de 0.1 metro por metro. Mientras que para los tramos de transición, las rampas con pendientes rectas mayores del 12% deberán construirse en tramos de transición en la entrada y a la salida, de acuerdo con la siguiente figura. Aquí tenemos una transición de 3.6 metros mínimo al inicio y al final, y esta rampa está inclinada de 12% a un 15%. Para el piso, que tiene una inclinación recta, son las horizontales. Gracias, esperando que esto les haya servido, me despido. No sin antes pedir disculpas por cualquier error que haya tenido o cualquier duda que tengan, hacérmela llegar a mi correo que dejaré en la descripción de este video. Un gusto con todos y hasta luego, educandos.